Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde destripamos todo lo que se mueve en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo. Si eres fan de las telenovelas turcas, si te encantan las historias llenas de drama, romance y por supuesto, actores guapísimos, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su sonrisa, su mirada intensa y por supuesto, sus músculos de acero. Pero no vamos a hablar solo de su belleza, que, bueno, es innegable. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y controversia, su increíble capacidad para ganar y perder peso. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de esta transformación constante? En este vídeo vamos a analizar a fondo esta metamorfosis física, desentrañando los secretos que hay detrás, las posibles razones y, por supuesto, echando un vistazo a sus proyectos más recientes. Prepárense porque este tema da para mucho y prometo que les voy a dejar con la boca abierta. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. No te arrepentirás. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio de Can Yaman y sus cambios de peso. Can Yaman, como todos sabemos, ha tenido una carrera meteórica. Empezó en Turquía conquistando a su público con su encanto y talento actoral, pero rápidamente se convirtió en una estrella internacional. Y parte de ese éxito, sin duda, se debe a su físico. Es innegable que Can tiene una presencia imponente y un cuerpo atlético que atrae todas las miradas. Pero como en cualquier carrera que dependa de la imagen, mantener esa apariencia perfecta no es tarea fácil. A lo largo de los años, hemos visto a Can Yaman someterse a cambios físicos impresionantes. Hemos sido testigos de momentos en los que ha ganado músculo de forma espectacular, y otros en los que ha perdido peso de manera sorprendente. Y aquí es donde la pregunta surge: ¿cómo lo hace? ¿Es magia? ¿Tiene un pacto con el diablo? Claro que no. Hay una serie de factores que influyen en estos cambios, y vamos a analizarlos uno por uno. Lo primero que hay que entender es que Can Yaman es un actor profesional. Y como actor, su cuerpo es una herramienta de trabajo. Debe adaptarse a las exigencias de los personajes que interpreta. Y esto implica, en muchos casos, cambiar su físico. Para interpretar a un boxeador, por ejemplo, necesitará ganar masa muscular. Para interpretar a un hombre de negocios, quizás necesite verse un poco más delgado y elegante. Esta versatilidad física, esta capacidad de transformación, es una de las cualidades que lo han convertido en un actor tan codiciado y admirado. La preparación física de Can es algo que se toma muy en serio. Tiene un equipo de profesionales que lo asesoran y guían en este proceso. Entrenadores personales, nutricionistas, médicos. Todo un equipo trabajando para que el actor logre sus objetivos de la manera más segura y efectiva posible. Esta dedicación y profesionalismo son clave para entender cómo logra estas transformaciones. No se trata simplemente de ir al gimnasio, sino de un plan integral y bien estructurado. Los entrenamientos de Can suelen ser intensos y exigentes. Se basan en ejercicios de fuerza, cardio y, en algunos casos, artes marciales. La disciplina es clave. Hay que entrenar de forma constante y seguir un plan establecido para lograr los resultados deseados. Imaginemos por un momento el esfuerzo que requiere este tipo de entrenamiento. Horas de dedicación, sudor y sacrificio. No es solo cuestión de genética, sino de una voluntad férrea y un compromiso inquebrantable. Pero el entrenamiento es solo una parte del proceso. La alimentación juega un papel fundamental. La dieta de Can es estrictamente controlada y adaptada a sus necesidades específicas. Come muchas proteínas para construir músculo, reduce los carbohidratos en ciertas épocas y se asegura de consumir las vitaminas y minerales necesarios para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. La nutrición es la base sobre la cual se construye el físico. Sin una alimentación adecuada, el entrenamiento no tendría el mismo efecto. Es como construir un edificio sin cimientos sólidos. El descanso también es esencial. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse del entrenamiento y reconstruir los tejidos musculares. Can suele dormir entre 7 y 8 horas diarias, y se asegura de tener tiempo para relajarse y reducir el estrés. El descanso no es un lujo, es una necesidad.
Es durante el descanso cuando el cuerpo se regenera y se adapta al esfuerzo realizado. Sin un buen descanso, el rendimiento físico se ve comprometido y se corre el riesgo de lesiones. Pero, ¿qué pasa con los momentos en los que vemos a Khan más delgado? Aquí hay varias posibilidades. Puede ser que esté preparándose para un nuevo papel que requiera perder peso. Puede ser que esté siguiendo una dieta más restrictiva por motivos de salud o por elección personal. O puede ser simplemente que, como cualquier persona, tenga fluctuaciones en su peso. Es importante entender que el cuerpo humano no es una máquina perfecta. El peso puede variar por muchos factores: la genética, el metabolismo, la edad, el nivel de actividad física, el estrés. Y por supuesto, el consumo de alimentos. El metabolismo de cada persona es diferente y esto influye en la facilidad o dificultad para ganar o perder peso. La genética también juega un papel importante en la forma en que el cuerpo responde al ejercicio y a la alimentación. También es importante tener en cuenta que la industria del espectáculo a veces exige estándares de belleza poco realistas. Los actores y actrices están sometidos a una presión constante para mantener una apariencia perfecta, y esto puede ser muy difícil de lograr y mantener en el tiempo. Esta presión puede generar ansiedad y estrés, lo cual puede afectar negativamente la salud mental y física. Es crucial que los actores tengan un buen manejo de esta presión y que cuenten con el apoyo necesario. En el caso de Khan Yaman, su físico es algo que se ha convertido en parte de su imagen y de su marca personal. Él mismo ha sido muy consciente de esto y ha utilizado su físico para potenciar su carrera. Pero también es importante recordar que detrás de esa imagen hay una persona, con sus propias inquietudes, deseos y necesidades. Es fácil dejarse llevar por la imagen pública, pero es fundamental recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas y sentimientos. Ahora bien, ¿qué proyectos recientes hemos visto de Khan Yaman que hayan implicado grandes cambios físicos? Bueno, recordemos su papel en la serie Dolunay, donde lucía un cuerpo atlético y definido, el resultado de un riguroso entrenamiento y una alimentación balanceada. En Dolunay, su personaje, Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso y meticuloso, requería una apariencia física que transmitiera poder y control. Khan Yaman logró este objetivo a la perfección, cautivando a la audiencia con su físico imponente y su elegancia innata. Luego, en su participación en la serie Erkencicus, el cambio fue sutil, pero se notaba una mayor definición muscular, aunque quizás no tan marcada como en Dolunay. En Erkencicus, Khan interpretó a Khan Divit, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre. El personaje requería un físico más natural, más desenfadado, y Khan supo adaptarse a esta exigencia, mostrando una musculatura más ligera, acorde con las actividades que el personaje realizaba. Y por supuesto, en su reciente proyecto en Italia, Viola come il mare, hemos visto a Khan con un aspecto un poco más delgado, pero igualmente atractivo. En esta serie, Khan interpreta a Francesco De Mir, un inspector de policía. Para este papel, Khan tuvo que adaptarse a la apariencia física de un policía, que aunque debe estar en forma, no requiere una musculatura excesiva. Este cambio de imagen demuestra la capacidad de Khan para adaptarse a las exigencias de cada personaje, priorizando la verosimilitud y la coherencia con la historia. Es interesante observar cómo Khan se adapta a los diferentes personajes que interpreta. Cada papel requiere una preparación física diferente, y él se entrega por completo a cada uno de ellos. Es un actor muy comprometido con su trabajo y siempre busca la excelencia en su desempeño. Esta dedicación y profesionalismo son admirables, y es una de las razones por las que ha logrado tanto éxito en su carrera. Pero más allá de los cambios físicos, lo que realmente importa es el talento y la pasión que Khan Yaman pone en su trabajo. Es un actor versátil, carismático y con una gran capacidad para conectar con el público. Y eso, amigos, es lo que realmente lo convierte en una estrella. Su habilidad para transmitir emociones, su carisma innato y su profesionalismo son los pilares de su éxito. Para profundizar un poco más en los detalles, podríamos mencionar algunos ejemplos específicos de los cambios físicos de Khan Yaman en sus diferentes proyectos. En By Jane, por ejemplo, si bien no hubo una transformación física tan radical como en otros trabajos, se mantuvo una apariencia atlética y cuidada, adecuada para su personaje, Ozgura Tasoy, un hombre soltero y dueño de un restaurante. La preparación física en este caso se centró en mantener una buena condición física y un aspecto atractivo, pero sin la necesidad de ganar una gran cantidad de masa muscular. Otro aspecto interesante es la influencia de su entrenamiento y dieta en su salud y bienestar general.
Si bien no tenemos acceso a información médica detallada, es evidente que un estilo de vida saludable, que incluye ejercicio regular y una alimentación equilibrada, tiene beneficios significativos para la salud. El entrenamiento de Kanyaman, guiado por profesionales, le permite mantener un cuerpo en forma, lo que a su vez contribuye a mejorar su estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar su energía. Además, es importante destacar la importancia de la salud mental en este proceso. La presión de la industria del entretenimiento puede ser muy fuerte, y es fundamental que Kanyaman cuente con el apoyo necesario para manejar el estrés y la ansiedad. La práctica de ejercicio físico como parte de su rutina puede ser una herramienta efectiva para mejorar la salud mental, ya que libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. La disciplina y la constancia son dos cualidades esenciales para lograr los cambios físicos que vemos en Kanyaman. No se trata de un proceso rápido ni fácil, sino de un compromiso a largo plazo. La capacidad de mantener una rutina de entrenamiento y alimentación, incluso en momentos de mucho trabajo y presión, es admirable. Esta disciplina es un reflejo de su profesionalismo y de su dedicación a su trabajo. En cuanto a las posibles críticas que puedan surgir sobre la exigencia de estos cambios físicos, es importante recordar que Kanyaman es un actor, y su cuerpo es una herramienta de trabajo. Si bien es legítimo cuestionar los estándares de belleza que se imponen en la industria del entretenimiento, es importante entender que los actores deben adaptarse a las exigencias de los personajes que interpretan. La transformación física es, en muchos casos, parte del proceso creativo y una forma de sumergirse en el personaje. Es fundamental diferenciar entre la admiración por la apariencia física de Kanyaman y el respeto por su trabajo y su talento. Su físico es un aspecto más de su imagen, pero no define su valía como actor. Lo que realmente importa es su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para dar vida a los personajes que interpreta. La admiración por Kanyaman va más allá de su apariencia física. Su carisma, su personalidad y su talento actoral son los que lo han convertido en una estrella. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, su compromiso con su trabajo y su cercanía con sus fans son cualidades que lo hacen destacar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los cambios de peso de Kanyaman son el resultado de un trabajo constante y dedicado. Segundo, que su cuerpo es una herramienta de trabajo y que se adapta a las exigencias de los personajes que interpreta. Tercero, que detrás de esa imagen perfecta hay una persona, con sus propias metas y desafíos. Cuarto, que la disciplina, la constancia y el profesionalismo son claves para alcanzar el éxito. Quinto, que el talento y la pasión son los verdaderos motores de su carrera. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprende la capacidad de Khan para cambiar su físico? ¿Cuál es su papel favorito de él? ¿Creen que es importante que los actores tengan que someterse a estos cambios físicos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la presión que sufren los actores para mantener una imagen determinada y si creen que esta presión es justa o injusta. ¿Qué importancia le dan al físico de un actor en comparación con su talento? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo vídeos sobre más celebridades turcas, así que estén atentos. También me gustaría que me sugirieran otros temas que les gustaría que abordara. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.